Hay algo que hay protestas que son sistémicas y hay protestas que son puntuales, ¿no? Hay una que tiene más un carácter político, que buscan cambiar o trascender el orden político en el que se encuentran, y hay otros que son ya más reivindicativas, más de mejora, más búsqueda de soluciones a problemas que están dentro de un mismo sistema que no se pone en juego en las protestas. Entonces, dentro del orden democrático se ha habilitado esa posibilidad para el ciudadano individual o en colectivo de poder actuar. Ahora, resulta que muchas veces esas protestas es como, papi, ¿puedo prender la televisión? ¿Puedo ver la televisión? Sí, pero no la prenda. Es decir, ¿quién realmente escucha? ¿Cuál es realmente el impacto de protestar pacíficamente? Y por eso que algunas protestas pues degeneran en aspectos un poquito más cargados de violencia, precisamente a veces por disfuncionamiento y otras veces porque se salta la protesta pacífica para llegar inmediatamente a la violenta. Pero aparentemente se llega a la violenta porque la pacífica no da los resultados que el grupo que está protestando espera, ¿verdad? Que es lo que tú estás diciendo. En unos casos sí, en otros casos no. Pero fundamentalmente es así. Cuando se agota el poder ciudadano a través de la protesta pacífica, a través de la denuncia, entonces la gente comienza a tener cansancio de utilizar esos medios habilitados y entonces comienza a crear ellos los de ellos, ¿no? Que son diferentes y evidentemente que van a generar conflictos con la fuerza del orden público. Y siempre dan resultado las protestas pacíficas, o sea, aún si se mantienen, digamos, en el tiempo. Bueno, toda protesta en sí, que sea pacífica o que sea violenta, es con el lente con el que se mire, porque por ejemplo se ha hablado de Gandhi como el paradigma de las protestas pacíficas, pero en realidad fue una protesta que generó violencia, no de parte de él, sino de parte de quien lo estaba reprimiendo, porque en general lo que había era una resistencia fuerte que conllevó incluso huelgas de hambre de parte de Gandhi y de sus correligionarios, y eso en sí es una violencia que aunque no se vea con los términos clásicos de lo que es violencia, pero sí lleva en sí la carga de un esfuerzo, de un sacrificio que le tuvo incluso al costar la vida a Gandhi. Entonces, esas son las formas en las cuales se ha comenzado a tener diferentes formas de protestar y diferentes formas de protestar. Toda protesta viene por algún tipo de violencia que el Estado en sus obligaciones ha faltado con sus ciudadanos. Eso lo entiendo. Y en otras partes también forman maneras de hacerse políticos, entes políticos, personas que tal vez por las vías electorales o las vías pacíficas no tienen la voz que andan buscando tener. Aquí se empezó a usar esto de las protestas ahora de hace más o menos un año y algo, que hizo que el pueblo despertara y dijera, vamos a organizarnos para que nos escuchen. Digo, sabemos qué realmente hizo con todo esto que ha venido pasando del hoyo fiscal, de aquello, de lo otro, pero ¿de dónde sale que República Dominicana diga, bueno, vamos a organizarnos y vamos a ver qué vamos a lograr con esto? Y si tú crees que verdaderamente el gobierno le hace caso a eso, o simplemente... Bueno, este es un pueblo muy luchador desde su fundación e incluso antes, ¿no? Y solamente para tomar los años 90, aquellos años de los apagones, aquellos años de la crisis, pues hubo un movimiento político reivindicativo, huelgario bastante fuerte. Aquí se paralizaban, y si vamos más atrás todavía el poder de los gremios era mayor, y una huelga aquí era decretada y paralizaba la economía nacional, y sí tenía un impacto político. Esas diferentes formas han ido cambiando por la individualización de los problemas, por los cambios que ha traído el capitalismo con la sociedad, que como ustedes decían en un principio, ya no es vamos a reivindicarnos como sociedad porque tenemos preocupaciones, sino que déjame ver dónde está lo mío, déjame salir a la calle con el cuchillo en la boca, pero el mío. Con mucha y eso merma la posibilidad del colectivo de unirse y enfrentar de manera pacífica, de manera civilizada, como se quiera, a los poderes que lo gobiernan. Y entonces en el país, yo creo que ha sido incluso más atrás del año pasado, porque recordemos la protesta de la cementera del 4%. Es decir, que ha habido un los jóvenes se instalaron allá en los Exactamente. Empezaron, creo que esas fueron una de las primeras, ¿no? La de la protesta del 4%. Y los jóvenes, que eso es increíble, claro. O sea, como que saltamos una generación que no hizo absolutamente nada. Exacto. Y ahora vemos esos muchachos que deben de tener ahora mismo 28, 29, 30 años, que son los que han dicho, no, espérate, es que yo no quiero un futuro para mi país así. Claro, porque esa generación se educó
en la indignación, viendo los programas de Nuria Pierre y Alicia Ortega, viendo los escándalos de corrupción, y ha dicho, esto basta. Y entonces no es una protesta política per se, es una política anticorrupción, es una política de reivindicación, de reclamo a la ciudadanía de que se cumplan, y a los gobernados, a los gobernantes de que se cumplan las leyes. Antes, en la época, por ejemplo, de Trujillo, que Lisbeth mencionó ahorita, ¿cómo eran ese tipo de protestas? Porque el que ya se olía que estaba en eso, lo linchaban. Exacto, sí, tenía que andar escondido. Muchos de mis familiares también estuvieron escondidos, tuvieron que salir del país, porque no era que yo no estoy a favor de, y tú ibas a decirlo, a andar por ahí organizándote. No se podía. Todo era clandestino. Cuando Trujillo, evidentemente, entre un régimen totalitario, pues uno arriesgaba de perder la vida. Sí. En democracia, entre comillas, uno arriesga la indiferencia. Es decir, uno arriesga ser sencillamente un ente al que no le hagan caso, porque muchas veces la sordera de los políticos gobernantes piensan que el solo hecho de haber sido elegidos ya lo declara, hasta que acabe el periodo por el cual fueron electos, de que ya tiene con eso suficiente como legitimidad para su accionar político, cuando la política es precisamente diálogo con el ciudadano. Es una constante ratificación de lo que se está haciendo, con la aprobación no de la simpatía popular que se refleja, por ejemplo, en las encuestas o en las tasas de popularidad, que es algo muy criticable, muy polémico, sino bien en el diálogo mismo, en la construcción del orden político, en ese plebiscito cotidiano con el pueblo en sus más diferentes estratos.